país de poetas. En la lista está Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, Raúl Zurita, por mencionar algunos. Pero en el 1914, también en Chile, nace Nicanor Parra, ganador del Premio Cervantes y otros premios literarios, creador de la antipoesía. Estudió física y el cosmos. Yo trato de entender cómo en un país de luminosos poetas se les revela este antipoeta. Viajamos a Santiago de Chile y conversamos con el escritor Antonio Escármeta, que nos habla de su relación con Nicanor Parra y de la antipoesía. Acompáñenos. Nicanor Parra es un poeta chileno, y con esto digo chileno como un adjetivo que abarca mucho más que la geografía. Chileno en el sentido de que él es un artista que ha escuchado las voces de la calle, cómo se habla en la vida cotidiana. Entonces él introdujo la gracia de este lenguaje coloquial en la poesía, haciendo una poesía de la claridad, del humor, de la gracia del día a día. En el 1914, en San Fabián de Alico, en Chile, nace el poeta, físico y matemático Nicanor Parra. Es el hijo mayor de una familia modesta de artistas, maestros y folcloristas chilenos. Desde muy joven mostró su predilección por la literatura y la exploración del lenguaje coloquial en las narraciones y versos. Publicó en el 1935 su primer poemario, Cancionero sin nombre, al cual se le atribuye una gran influencia del poeta andaluz Federico García Lorca. Luego de 17 años de silencio poético, publica Poemas y Antipoemas. El poeta chileno Pablo Neruda declara que Parra, con estos poemas, le decapita el suspiro al poema y también al suspirante. Parra se establece en la poesía chilena de una manera contestataria, rebelde. Él está muy consciente de su novedad y tipifica muy claramente contra quién está. Entonces, como la poesía del estatus exitosa en ese momento es Pablo Neruda, él siempre se presenta como en una actitud polémica hacia Neruda, sobre todo en el tono cantador, épico, lírico, abultado, tumultuoso y a veces críptico de Neruda. No, él va por otro camino, justamente desbrozando todo eso. Él, por ejemplo, dice que está por una poesía que carezca de metáforas. Dice, no, basta de esta poesía de metaforones, lo llama así, despectivamente. Entonces es una poesía del despojo, frente a la poesía que tiende a veces a ser ornamental o excesiva. No, va por otro camino. Nicanor Parra es reconocido como uno de los grandes poetas de Occidente. Sus antipoemas le han dado la vuelta al mundo. Él es un hombre inmensamente culto que conoce muy bien toda la poesía tradicional y contemporánea y con esa tremenda cultura y con su sabiduría filosófica pone la inteligencia al servicio de un habla natural, clara, divertida, seductora por la espontaneidad.
Entonces, él le quitó a la poesía su solemnidad. Él tiene un poema que se llama Manifiesto, donde justamente señala cuál es la misión de su poesía. Mira, esto es lo que dice en Manifiesto. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Soy ignorante, pero no cretino. Hay algunos señores locutores que se suelen pasar de la raya por arrancar un aplauso barato, pero yo los perdono por tratarse de bromas inocentes. Aunque no debería ser así, la seriedad es superior a la chunga, sobre todo tratándose del Evangelio. Como antipoeta se está rebelando contra toda la tradición poética, sobre todo con ese poeta que cree que con su intimidad, con su tremendo yo, puede cantar e interpretar todo el mundo. Estos poetas sublimes que se sienten la voz privilegiada que da a dar cuenta de todo. Este yo lírico, lleno de suspiros, siempre preocupado de su grandiosa intimidad. Él dice que está contra la poesía del toro furioso, contra la poesía extremadamente elocuente. Él le baja el tono a la poesía, la castiga, la lima, la pule. Entonces son resultados de una poesía muy, muy material, una poesía que se puede tocar, tan cercana que tiene la gracia de la convivencia con alguien. Esa es la gracia que tiene Nicanor Parra. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias, que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Parra es un hombre que viene de la física. Él estudió física en Inglaterra y enseñó física en la Universidad de Chile. De modo que es un hombre que es acostumbrado a formulaciones muy precisas. Y tal vez esa disciplina es la que le ha llevado a traer a la poesía a un terreno de la precisión. Entonces, a mí me gusta mucho la claridad en la poesía, que no tiene por qué ser superficial. Es muy comunicativo Parra porque tiene esta cortesía de ser enormemente claro en temas profundos. Digamos, profundidad y claridad en Parra no se contraponen. Entonces, por eso es muy seductora su poesía, porque es una poesía al alcance de la mano e inteligente, sagaz, ríspida, irónica. No tengo paz en ninguna parte. ¿Para qué voy a decir una cosa por otra?
Los pelusas del barrio me persiguen tirándome piedras. Hay que ser bien caído del catre para reírse de un pobre viejo zarrapastroso que no tiene ni dónde caerse muerto. Si mi querido abuelo estuviera vivo, yo no tendría que andar pidiendo limosna. Otro gallo muy diferente me cantaría. Cuecas punteadas. Último brindis. Lo queramos o no, solo tenemos 3 alternativas. El ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera 3, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer. Nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente 2. El presente y el día de mañana. Y ni siquiera 2, porque es un hecho bien establecido que el presente no existe, sino en la medida en que se hace pasado y ya pasó, como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos. El lenguaje de Parra no es demasiado chileno porque él también cuida mucho su comunicación. Tiene un sabor chileno y cierto aire campesino que también tenía su hermana, Violeta Parra, pero lo administra con un gran cosmopolitismo. La vida qué lindo son los faisanes, la vida qué lindo es el pavo real, ay, ay, ay. La vida más lindo son los poemas, la vida de la Gabriela Mistral, ay, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, ay, ay, ay. Dice la gente, sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda, ay, ay, ay. Con que ya te agarra, ni ganó el Parra. Mi poema favorito de Parra no es lo que podría llamarse el antipoema típico. Es antipoético por la claridad y la naturalidad de la expresión, a pesar de que es un poema con rima y todo. Y ese poema se llama Hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, créedmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el musgo en las húmedas manos de las piedras. En la punta de la lengua, en la punta.
¿Aló? ¿Antonio? Sí, ¿cómo estás? Sí, me encantó la exposición sobre Parra, sí. ¿Cómo? No te escucho, ¿qué? ¿Quién? ¿César Cuadra? Ah, sí, el que escribió el libro La antipoesía de Nicanor Parra, un legado para todos y para nadie, sí. Oye, qué casualidad lo estaba leyendo. ¿Aló? ¿Antonio? ¿Que lo vas a entrevistar? ¿Ahora? ¿Aló? ¿Antonio? Aló, César. Aló, sí. ¿Cuál es el aporte de Nicanor Parra que te ha llamado la atención para que hayas escrito tanto sobre él? Efectivamente, la poesía de Nicanor Parra modificó todo el panorama de la literatura contemporánea. Entonces, a mí eso me produjo un impacto tan grande que no he podido dejarlo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue el gran hallazgo de Parra? Yo diría que él consiguió sacar la poesía del lugar que había tenido durante cientos de años. Y ahora tenemos un concepto nuevo y yo creo que ese es el gran aporte porque lo legó a la juventud y vamos a poder ahora disfrutar de otra manera la literatura. ¿En qué consiste la gran novedad de Parra? Así como gran novedad yo creo que hay varias, pero una sería que él incorporó lo práctico. Él tomó la literatura y le incorporó lo que querían los simbolistas franceses, hacer de la literatura un instrumento para la vida. Y entonces a mí me parece que él consigue eso porque al hablar como hablamos todos los chilenos, él le da a la literatura una vitalidad que no tenía y le incorporó todos los temas que estaban prohibidos, e incluso la concepción que teníamos de la literatura, de la poesía, todo eso se modificó. De modo que la poesía ya no es más poesía, sino antipoesía. Qué difícil, Este ¿ah? concepto de antipoesía, ¿qué es eso? Mira, hay un texto donde él dice, a mí me carga la literatura, tanto o más que la antiliteratura. Entonces ahí te deja en la paradoja. Tenemos que volver a pensar eso. ¿Qué significaría eso? Yo no sé, hay que pensarlo. Yo tengo mi respuesta, pero creo que cada lector tiene que descubrirla. ¿Y cuál es la tuya? La mía es que efectivamente él nos entregó un instrumento para poder cambiarnos a nosotros y cambiar el mundo. Esa es la más decisiva, a través del cambio que produce el lenguaje. Me pareció que había un problema lingüístico, un problema de lenguaje, que estaba resuelto en la poesía popular. El poeta no habla un lenguaje, un idioma de su propiedad, una jerga particular, sino que habla la lengua de la tribu. Hay este poema de Nicanor Parra que es tremendamente popular y se dice que es el mejor de él, que se llama El hombre imaginario. ¿Qué lectura haces tú de ese poema? Mira, a mí ese poema me encanta porque produce exactamente lo que yo quería comunicar con respecto a la forma en que Parra utiliza el lenguaje. Por ejemplo, ese es un poema de amor, es naturalmente un poema de una pérdida, hay una mujer que no está y el hombre que la piensa y la sueña está bastante complicado y nostálgico por esa experiencia. Sí. Y lo que hace Parra con eso me parece una maravilla, porque aprovechando esa circunstancia le entrega al lector la posibilidad de experimentar lo que es el amor. No solamente el amor en el sentido que se expresa en el texto, sino la experiencia del amor. Eso, ¿cómo lo hace? Si tú lees ese poema, ¿no es cierto?, te vas a dar cuenta que todo lo que sucede ahí es imaginario. Sí. O sea, lo que Parra pone, primero que nada, que la experiencia del amor es una experiencia imaginaria. Pero como Wittgenstein había descubierto, y Parra me lo confirmó después, sí, si uno repite más de 4 veces una palabra, la palabra pierde significado. Entonces, si uno lee ese texto y se da cuenta que la palabra imaginario, que se repite no sé cuántas, 15 veces en el texto, te das cuenta que esa experiencia que es ficcional, como el amor, una experiencia ficcional, también es real. Por lo tanto, el poema nos hace experimentar el amor como una cosa dividida, como una experiencia real e irreal simultáneamente. Pero como está en tercera persona, confirma el hecho de que el lector puede objetivar esa experiencia. Entonces uno lo mira y dice, el hombre imaginario, efectivamente, y la mujer imaginaria. Pero a la vez nos hace vivir entonces el amor de otra manera, y eso nos libera de la angustia con la cual nosotros vivimos la experiencia del amor. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal
susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero, se va enredando, enredando. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria, que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. En ese sentido apunta a lo que a mí más me interesa de la poesía de Parra, que es desestresar al lector. Los griegos ya lo sabían con esto de la catarsis, ¿no? A ver, cuéntame. Que efectivamente la literatura y el arte en general tenía que cumplir una función catártica, puesto que la sociedad en la que vivimos nos imponía una serie de reglas. Sí. Y el arte en ese sentido no estaba cumpliendo con eso. Y las condiciones actuales de estrés de la sociedad contemporánea no tiene un instrumento liberador con el calibre y con toda la energía que significa liberar a alguien. Parra lo hace con el lenguaje. Entonces, cuando tú ves y analizas cada poema de Parra, te vas a encontrar que en cada poema hay un problema que se resuelve. Hay una resolución. Entonces, para mí, la poesía de Parra es un catastro gigantesco, es una especie de Biblia en la cual uno, el lector, accede y cuando no solamente accede a un problema, sino que sale liberado del problema. Me llama la atención en el hombre imaginario que la palabra imaginario va ligado a distintas realidades. Sí. Al hombre imaginario, paisaje imaginario, mujer imaginaria. Solamente una palabra no está acompañada de la palabra imaginario, que es la palabra dolor. Eso es. Efectivamente, el dolor es inevitable. Es como cuando uno se corta un dedo o se le muere a alguien. El dolor es inevitable. Por lo tanto, el dolor no es imaginario. Lo que sí es un problema es el sufrimiento. Y eso yo creo que ese es el punto central de la antipoesía. La antipoesía cambió la función de la literatura. En vez de ser una poesía que busque la belleza, lo que busca la poesía Parra es destruir todo lo que nos hace sufrir. Es un instrumento para liberarnos de ese sufrimiento que es una construcción social. Cuando digo construcción social, estoy pensando en todo lo que nosotros los seres humanos hemos construido como religión o como filosofía, incluso como literatura. Entonces hay una estética del dolor, yo le llamamos estética del sufrimiento. Parra justamente se va a hacer cargo de eso, por eso es que este poema hablaba muy bien, porque explica exactamente cómo por ejemplo, la comprensión que tenemos del amor nos hace sufrir, como la comprensión de la muerte. Parra va a trabajar la muerte durante todos sus textos, nos libera del concepto que tenemos de muerte, y eso, por lo tanto, le da una nueva lectura al ser humano, construye un nuevo ser humano y construye un nuevo lector. Esta teoría la tienes expuesta en Un legado para todos Totalmente. Y para nadie. Totalmente. Tu libro sobre Parra. Exactamente. En este libro yo logré darle un lenguaje más comunicativo que el otro, que era mi tesis doctoral, y ahí muestro las diferentes dimensiones en las cuales la antipoesía trabaja, desde lo propiamente subjetivo hasta una teoría ecológica, porque detrás de eso también está la visión ecológica. A mí lo que me encanta de la poesía de Parra es también la claridad, la alegría de hacer evidencias y el humor. Aparte de lo que es propiamente chileno, porque el humor siempre es muy local, tiene esa cosa más bien subversiva que le permite a él jugar con todo lo que existe, pero también constatar si el lector entendió. ¿Cómo así? Lógico. Con la literatura normal, el entendimiento, las teorías son las que dicen si uno entendió o no entendió. Aquí no hace falta nada, porque el lector si se ríe es porque entendió. Entonces Parra comprueba rápidamente y por eso llega a decir, yo me conformo con que el lector se ría. Por ejemplo, cuando dijo ese famoso artefacto que decía, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Claro. ¿Quién iba a pensar que décadas después eso iba a ser verdad? Oh. Y la otra cosa también, algunas cosas son bien herejes. Por ejemplo, ese pequeño verso que dice, el buen ladrón, el mal ladrón,
Y el del medio.